Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. No. Bien, entonces, cuando Jesús fue bajado de la cruz y los 11 están reunidos, los 11. Juan nos cuenta, los 11 estaban reunidos y Tomás, conocido como Dídimo, faltaba. Pongamos un ejemplo, salgamos de los evangelios. Digamos que conocemos a unas 10 personas, un equipo de fútbol, así por lo menos. 11 personas. Este equipo de fútbol tiene un capitán, que es el líder carismático, es decir, realmente está por encima de todos los demás, y nos presentan a este equipo de fútbol y allí también hay mujeres. Dicen, entonces ella es Francesca, ella es Luciana, Roberta, ella es Ana, ella es María y ella es la esposa. Inmediatamente, instintivamente, ¿de quién creemos que es la esposa? Del capitán, ya que no se nos dice de quién. Del capitán. Punto. ¿Y si se nos dice que Tomás era el gemelo de quién? ¿El gemelo de quién? Lo mismo del capitán. Punto. Y cuando va esta gente armada a prenderlo con Judas, este tiene que hacer una señal para que no se equivoquen de persona. Cuando los encuentren en el bosque, al que abrace y bese, es al que deben capturar. Así que cuando llegan lo abraza y lo besa. Lo abraza y lo besa. Para que no se equivoquen. Porque él tenía un gemelo. Y si es que era un hijo de un Gabriel, ya que muchas veces cuando estos intervenían aquí engendraban gemelos. ¿No es que con él se salvó de nacer junto con un gemelo? Es una pregunta y obviamente no tengo constancia de lo que estoy diciendo. Dios no lo quiera. Pero me llaman para hablar y te cuento mis curiosidades, y termino, después de lo cual haces con ellas lo que quieras, incluso tirarlas inmediatamente a la basura, y seguiremos siendo amigos como antes, créanme, amigos como antes. No hay problema. No tengo que, como decir, traer otras verdades o crear nada. Y terminamos, nos vemos hoy, luego no nos vemos más por el resto de mi vida y en cuanto pueda, por así decirlo, vuelvo al ciclismo. Entonces les cuento mis curiosidades, pero son curiosidades que surgen de lo que leo, pensándolo un poco, porque, si no siempre estoy ahí para escuchar lo que me dicen los demás, y luego, cuando voy a leer, me doy cuenta de que lo que les dicen a los demás, no se corresponde con lo que leo en lo escrito. Mujer del público dice, una curiosidad. En los textos de la Cábala hay triángulos, círculos, invocaciones, de igual manera nos diste una interpretación con respecto a los querubines, motores, coros de los ángeles, ¿qué ves en estos textos? Biglino dice, ¿cuál Cábala? Mujer del público replica, no sé tanto. Biglino dice, hay al menos 12 diferentes entre sí, en contraste entre sí. Mujer del público contesta, he visto muchos sistemas para llamar a todos los ángeles. Biglino dice, sí. Mujer dice, se me ocurrió que podrían ser de la misma manera, ser las transposiciones de tecnologías, que de alguna manera han sido traducidas y reportadas aquí. Biglino contesta, en fin, de las diversas cábalas, es sumamente concretas, y el instrumento con el que los que saben, lo mantienen oculto lo que debe reservarse, y no puede decirse. En el sentido de que, si en la Edad Media, pero también estamos hablando del 600, 800, 900 después de Cristo, los judíos hubieran dicho abiertamente ciertas cosas que están en la Biblia, y sobre todo ciertas cosas que están en el Talmud,
hubieran sido exterminados inmediatamente, y luego lo mejor es esconderlo bajo el misticismo para que yo que sé, yo sepa, y ustedes que no saben no entiendan nada, ¿ok? Así como el Apocalipsis, antes de que nadie me haga la pregunta, tarde o temprano llega. ¿Y vas a hacerlo? Es que los Elohim estamos acostumbrados a leer la mente entonces. Entonces el Apocalipsis, a mi juicio, es un texto escrito en clave para las nacientes iglesias de aquella época, que nada tiene que ver con futuras profecías. Se trataba de ellos. ¿Por qué entonces al hombre siempre le gusta pensar que está viviendo en los tiempos finales? ¿Quién sabe por qué? Durante 2000 años los hombres han dicho de vez en cuando, aquí estamos. Estamos allí donde, qué, cuándo. Pero viva tranquila. Miembro del público dice, primero diciéndole que la felicito porque no quiero decir que es una heroína moderna, pero sí es una persona valiente. Yo también he encontrado parte de sus escritos en textos antiguos como Filóstrato, o en Apolonio de Tiana, no sé si los conoce, citó a Celso, es otro autor, y habla de cosas no convencionales, y Fabre de Álabet que escribió, La historia oculta de las religiones, donde también habla de, esta rama al frente de los arios, una de las 5 razas de la tierra. No muere sino que es llevado y dice, los dioses me han dado una tarea, y la completé y es. Y literalmente dice que se recoge y se levanta sin que ninguno de sus seguidores lo vea. Y por último otro es Juliano de Tarso el apóstata, que él mismo habla de cómo llegó Pablo de Tarso. Era natural de Tarso, y Tarso era la capital del mitraísmo, por lo que también hay un vínculo con el culto al sol. Quería saber si conocía a estos autores, o si había oído hablar de ellos de todos modos. Biglino contesta, sí, entonces muchas veces se me ocurrió hablar de Celso, se me ocurrió hablar de Justino el mártir, se me ocurrió escribir sobre Heliodoro, etcétera, 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 y demás. Aquí estamos. Quiero decir que son contenidos, que en cierta época estuvieron muy difundidos, pues, con el concilio de Nicea, pero sobre todo con el edicto de Teodosio, ciertas cosas tendieron a desaparecer, porque no se debería haber hablado de ellos. Ahora has mencionado a Apolonio de Tiana. Pablo de Tarso eligió a Jesús, pero Apolonio de Tiana hizo las mismas cosas que él hizo, y por lo tanto nosotros en lugar de ser, de Jesucristo, cristianos, podríamos haber sido apolonianos. Si Pablo hubiera elegido a Apolonio de Tiana, seríamos apolinianos. Miembro del público pregunta, ¿Apolonio hacía las mismas cosas? Biglino contesta, igual, exactamente. Jesús experimenta la transfiguración y cambia de apariencia. Yo no sé si es verdad, sin embargo, como está escrito, te lo diré. Elías y Moisés se le presentan. Cuando leas la Biblia encontrarás que Elías se fue con los Elohim, no porque lo secuestraron, sino que se fue voluntariamente, es decir, voluntariamente, con sus discípulos camina por unos días y llega a un lugar llamado Betel, o sea la casa de él, de donde partió con ellos. Elías sube a uno de estos carros, y se va, y sus discípulos en los días siguientes van a buscarlo porque dicen, en algún lugar lo habrán dejado. Así que esto nos da una idea de cuán concreta fue la escena. Si lo van a buscar es porque lo vieron salir. Moisés, cuando llega a la famosa tierra prometida dice, no puedo entrar allí, y dice la Biblia, estaba en perfecto estado de salud, entonces, pero va a morir a los valles de Moab, y va a morir acompañado de sus 2 hombres más fieles, Josué y Eleazar. Después de lo cual los 2 regresan y ya nadie sabe nada de él, nadie sabe dónde está su tumba. Flavio Josefo, que es un historiador judío romano que escribe en el primer siglo después de Cristo, reescribe toda la Biblia para los romanos, y cuando habla de esta historia, dice que Moisés simplemente fue al valle de Moab, y cuando estuvo allí, llegó una nube y se lo llevó.
Ahora bien, nube es el término con el que en el Antiguo Testamento se identifica muchas veces al objeto volador con el que se trasladaban los que allí se trasladaban, y entre otras cosas, en los diccionarios de etimología hebrea, como el que publica la Universidad de Haifa, Anan, la palabra hebrea que significa nube, significa algo que aparece rápidamente a la vista y produce un ruido continuo y tenue. Entonces llega una nube, y se lo lleva, y Josefo escribe una cosa hermosa. Moisés fue obligado a escribir que estaba muerto para que nadie pudiera decir que se había ido con los dioses. ¿Y quién es el que se le aparece a Jesús durante la transfiguración? Los dos no muertos, Elías y Moisés, dos que se fueron con, entre comillas, dioses. Curioso, ¿no?